Bien, buenos días a todos, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra segunda conferencia para el curso COMP 3050, el curso de repaso para la certificación profesional de CompTIA Security Plus. Antes de comenzar con la literatura que les tengo pendiente para discutir en el día de hoy, bien importante, ¿verdad? Que al día de hoy, ¿verdad? Cuando entren a la clase, revisen en efecto si ya entregaron las tareas correspondientes al módulo número 1. Recuerden que el módulo número 1 tenía solamente 2 tareas, el foro de discusión para un valor total de 55 puntos y la 1.2, que es la tarea correspondiente, ¿verdad? Formalmente a lo que es el módulo. Bien importante, ambas tareas, una vence el 2 de julio, una el 5 de julio. Recuerden que las pueden seguir entregando, aunque ya haya pasado de fecha, porque para que estén claros, el módulo 1 es el único que no se le aplica penalidad por entregas tardías, ¿ok? El módulo 1 es el único módulo que no se le aplica penalidad por entregas tardías. Luego ya en el módulo número 2 en adelante, pues sí aplica la política de entregas tardías, que puede ser hasta un 10%, o en algunos casos extremos un poco más si entrega demasiado de tarde. Recuerden que los cursos que son completamente a distancia, y probablemente ya lo saben de otros cursos que han tomado, inclusive algunos de ustedes ya han tomado cursos conmigo. Recuerden que los cursos a distancia, su asistencia únicamente se contabiliza mediante la entrega de tareas que sean calificables. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que mantenerse semanalmente entregando tareas o foros de discusión para que entonces el sistema lo marque como presente en el sistema. De lo contrario, lo va a marcar como ausente y si pasan 14 días sin participación, lamentablemente lo van a dar de baja de la clase y la va a tener que volver a tomar en un futuro. Por lo tanto, no es lo deseable, no es la idea es que aprovechen estos cursos, aprovechen las plataformas o los recursos que les provee para que ustedes puedan aprobar este examen con éxito, porque la idea de este curso no es que solamente pasen el curso por pasarlo, es que dominen el material y tengan el peritaje para eventualmente retar la certificación de CompTIA Security Plus, ¿ok? Recuerden que en este curso no es meramente, o sea, tomar un curso de repaso nunca va a ser suficiente para retar un examen, ¿ok? A veces los estudiantes piensan que, mira, estoy tomando el curso de repaso, rápido que pase el curso, cojo el examen. No, usted también tiene que sacar de su tiempo y les digo que esta es una de las certificaciones de CompTIA que son más exigentes. Esta es de las certificaciones introductorias más exigentes que CompTIA tiene. Porque para poder aprobar CompTIA Security Plus, usted tiene que sacar 750 de 900 puntos. Estamos hablando de que tiene que sacar más de un 80% en el examen para poder tener la certificación. ¿Ok? De hecho, la mayoría de los libros de texto que hay de repaso de Security Plus tienen más de 20 capítulos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto es un curso más que de 7 semanas, mi gente. Esto significa que usted tiene que sacar alguna parte de su tiempo, ¿verdad? Ya sea 1 hora, 2 horas, 3 horas diarias, lo que fuese, para dedicarle a estudiar este material para poder aprobar el examen. Y créame, no es imposible. He tenido varios estudiantes de esta institución que una vez siguen mis consejos, lo hacen y aprueban los exámenes. Me sacan el A+, me han sacado Network Plus, me han sacado hasta Security Plus. Inclusive tengo estudiantes que han sacado hasta certificaciones de hacker ético. O sea, que esto está en ustedes, mi gente. La realidad es que la universidad, ¿verdad? Le provee los recursos, le explica las técnicas, le da el material, pero ustedes también tienen que poner de su parte, ¿verdad? Para que puedan en este caso lograr, ¿verdad? Retar estos exámenes. Bien, para efectos del módulo 2 solamente tienen una tarea, que es la tarea 2.1. Le hice un cambio porque sé que muchos estudiantes me indicaron que no tenían acceso al curso de CompTIA. De hecho, de hecho, voy más allá, ni siquiera yo tengo el acceso a ciertos elementos del curso. Eso pues yo tengo que dialogarlo con la institución a ver qué fue que pasó con la cuestión del licenciamiento y todo lo demás, pero no se preocupe que yo pues, semanalmente, si mientras no tengamos acceso, pues yo mantendré actualizando las tareas para que las puedan hacer sin depender de esa plataforma, ¿ok? Porque la idea es que se mantengan entregando. Porque si yo espero a que CompTIA resuelva el problema, o Expertise Group, que son los que están encargados de resolver el problema, pues lamentablemente los voy a atrasar a ustedes. Y entonces eso no es la idea. Por lo tanto, como hubo un cambio con la tarea 2.1, no le voy a aplicar penalidad si le entregan tarde, ¿ok? No le voy a aplicar penalidad ahora. Que no aplique penalidad, ¿verdad? No significa, ¿verdad?, que usted la deba entregar extremadamente tarde, porque recuerden que si pasan 14 días sin entregar, lo van a marcar ausente. ¿Ok? Bien,
Pues voy a discutir el tema de vulnerabilidades y una vez discutamos el tema, regresamos a la tarea para que vean de qué está compuesta la misma. De nuevo, yo no tengo problema con que usen inteligencia artificial para hacer las tareas, pero lo que sí tengo problema es que hagan un copy and paste de lo mismo que le devuelve la herramienta y me lo entreguen. Eso no lo quiero, mi gente, porque primero, número uno, usted se está engañando usted mismo, no está pasando por un proceso de research ni está ni siquiera indagando si la definición o el concepto que usted encontró realmente es correcto o está avalado por las fuentes oficiales de CompTIA. Número dos, realmente pues el formato en que esas herramientas responden a veces es muy superficial. A veces ni contesta lo que se le está pidiendo y a veces ustedes no se dan cuenta, copian, pegan y entregan. Y mire, recuerden que estas herramientas como Canvas, Blackboard, Moodle tienen ya los mecanismos para decirme si lo que usted me entregó es generado por AI. Y a veces he visto trabajos que son 100% generados por AI. So que tienen que tener cuidado. O sea, no es que no lo utilicen, pero utilícenlo bien. Indaguen, comparen esa información que les da el ChatGPT, que les da el Cloud, que les da el Gemini con las fuentes oficiales de CompTIA. Recuerden que ustedes están en una fase de aprendizaje y la idea es que la información que ustedes encuentren provenga de fuentes confiables o fidedignas, no de una fuente o de un tercero que no se sabe dónde está esa información. Bueno, pues vamos a la presentación. Una vez terminemos la presentación, regresamos, explicamos la asignación y después les comparto algunas referencias o videos que van a poder solidificar el tema de la clase. Bien, vamos a la presentación. La idea hoy es discutir, ¿verdad? Entender varios tipos de vulnerabilidades y de dónde provienen las vulnerabilidades. Cuando hablamos de vulnerabilidades, estamos hablando meramente de debilidades en el sistema. Y esas debilidades en el sistema pueden comprometer lo que es la seguridad del mismo. Por lo tanto, ¿de dónde pueden venir las vulnerabilidades? Pueden venir a nivel de sistema operativo, a nivel de aplicación, a nivel de red, alguna mala configuración, algún parche de seguridad que no se ha aplicado. Hay vulnerabilidades a nivel de hardware. Por ejemplo, si usted tiene una computadora o hardware que lleva más de 10 años o 5 años en el mercado, pues pueden haber vulnerabilidades específicamente a ese hardware porque el manufacturero ya no le está proveyendo soporte a ese hardware. O sea que, gente, tenemos que estar aware de todo esto. Siempre las vulnerabilidades van a existir. La idea de nosotros como expertos en ciberseguridad es reducir esa superficie de ataque que tienen los hackers. Esa es la idea. Entonces, vamos a ver los tópicos. Los tópicos, ¿verdad? Primero vamos a ver las vulnerabilidades que son basadas en aplicaciones. Ahí es que siempre yo resalto un punto. El punto número uno es aplicación que usted no utiliza de forma rudimentaria o en este caso lo que tiene que hacer es eliminarla. ¿Okay? Yo siempre le digo a los estudiantes, a mis compañeros de trabajo, mira, usted tiene una aplicación que lleva mucho tiempo sin utilizar, mire, no, bórrela, elimínala, aparte de que está ocupando espacio en disco, está quizás ocupando espacio en recursos, está consumiendo quizás tiempo de procesamiento, está consumiendo memoria RAM, a lo mejor es una aplicación quizás que usted no actualiza hace mucho tiempo y una aplicación que usted no actualice con bastante regularidad, claro, se va a convertir en una vulnerabilidad. También tenemos vulnerabilidades a nivel de sistemas operativos. Recuerden que el sistema operativo es el programa principal de la computadora, es el programa de sistema, es el que administra todos los recursos de la computadora. En este caso, en el caso de Windows 11, tenemos Windows 10 por parte de la compañía Microsoft, tenemos el de Mac OS por parte de la compañía Apple y los sistemas operativos open source como Linux con sus diferentes distribuciones. Ahora bien, también existen vulnerabilidades a nivel del sistema operativo, claro, y además a veces las vulnerabilidades surgen de forma diaria. Por lo tanto, yo les diría que la mejor forma de usted reducir esas vulnerabilidades de los sistemas operativos es manteniéndolos actualizados con los últimos parches de seguridad. Claro, esto no son técnicas infalibles, ¿ok? Esto simplemente lo que estamos es reduciendo la superficie de ataque que puede tener el hacker para aprovecharse de esa vulnerabilidad y atacar el sistema operativo. Pero en este caso, por ejemplo, Windows 10. Usuarios que tengan Windows 10 todavía, pues claro, son un poco más vulnerables a los que tienen Windows 11. ¿Por qué? Porque Windows 10 ya llegó a lo que se conoce como el end of life. ¿Qué significa esto? Que ya Microsoft pues, no va a estar quizás lanzando parches de seguridad
o actualizaciones críticas para mantener el sistema operativo endurecido, lo que se hace como el hardening del sistema operativo. Igual que los antivirus. De nada vale usted tener un antivirus si no actualiza a diario lo que se conoce como las definiciones, ¿ok? Recuerden que hay códigos maliciosos que son dinámicos, que se actualizan a diario. Hoy día los hackers usan el AI, no se crea, los hackers también están usando el AI para generar códigos maliciosos dinámicos que se adaptan a diferentes escenarios o situaciones. Por ejemplo, está WarpGPT, el GhostGPT, por mencionar algunas herramientas, pero hay muchísimas más que existen del lado oscuro, como yo le llamo, para solidificar, ¿verdad? O empoderar, ¿verdad? Esos hackers. Por lo tanto, los que estamos del lado del hacking ético, por ejemplo yo que soy un hacker ético, en este caso también tenemos que aprender a usar esas herramientas y tenemos que estar conscientes de que existen, o sea, de que todos los días los hackers solidifican sus técnicas. De hecho, hay hackers que se clasifican elite, que estamos hablando que por cada un hacker, por cada 10,000 hackers, hay un hacker que es clasificación elite, que son estos hackers que usan herramientas sofisticadas, saben de codificación y saben de diseñar programas, diseñan sus propios códigos maliciosos para atacar esos sistemas, ¿ok? También pueden ser basadas en la web. Las vulnerabilidades pueden ser basadas en la web, pueden ser basadas a nivel de hardware, puede ser también con las virtualizaciones. Por eso es que ustedes ven que a veces en las empresas los ajustes de virtualización están apagados. ¿Pero por qué los apagan? Por cuestiones de seguridad, mi gente. A veces por cuestiones de seguridad, pues ustedes ven que las empresas apagan la virtualización. No es por capricho o no es porque tengan miedo de que van a consumir recursos, no es porque tengan miedo de que voy a instalar una máquina virtual para hacer quizás cosas que no están permitidas. No, el temor mayor es que también existen vulnerabilidades que pueden explotarse mediante el uso de máquinas virtuales. ¿Ok? Recuerden que las máquinas virtuales, ¿verdad? Es básicamente una instancia de un sistema operativo que corre sobre su sistema operativo nativo. Es como si yo, por ejemplo, tengo Windows 11 aquí y corro Windows 10 como una aplicación. Es como si yo ejecutara una aplicación y subo un Windows 10. Y tengo dos sistemas operativos en una misma máquina compartiendo los mismos recursos porque están corriendo de forma simultánea. A nivel de la nube, también a nivel de cloud, también hay vulnerabilidades. Por eso es que muchas empresas también se han resistido, ¿no? Moverse a la nube, porque hay riesgos inherentes también de moverse a la nube. Claro, hoy día los proveedores pues tienen unos mecanismos para asegurar, ¿verdad? Que la transición hacia la nube sea un poco más straightforward, ¿verdad? Y hay algunos elementos o parámetros de seguridad básicos, pero la realidad es que siempre van a haber unos elementos o vulnerabilidad inherentes de esa tecnología. A nivel de cadena de suministro, a nivel criptográficos, también malas configuraciones, mi gente. A veces podemos tener el sistema operativo actualizado, aplicaciones actualizadas y muchas veces por una mala aplicación, por una mala configuración, pues podemos estar desencadenando en vulnerabilidad. Una mala configuración puede ser, por ejemplo, los privilegios que le otorgamos a los usuarios. Puede ser también, por ejemplo, la configuración de los puertos, que dejamos puertos abiertos que no debimos haber dejado abiertos, o que exista un puerto abierto no significa automáticamente una vulnerabilidad. Recuerden que también entra el firewall que se puede encargar de filtrar ese tráfico, ¿verdad? En los puertos, tanto el que entra como el que sale, ¿verdad? Lo que es el inbound como el outbound traffic. También está el mobile devices. Hay riesgos también en los dispositivos móviles, particularmente los smartphones, que es uno de los dispositivos que mayormente las personas utilizan hoy día. Recuerden que los mobile devices, uno de los problemas mayores es que descarguemos aplicaciones de fuentes no autorizadas, particularmente pasa más en Android que en iOS, pero también en el iOS está la técnica del jailbreak, que muchas veces pues, los usuarios pues, obtienen aplicaciones que son quizás propietarias o que requieren un costo de forma gratuita de fuentes alternas. También los mobile devices representan riesgo, por ejemplo, de robo. Por ejemplo, te roban el mobile device y usted no le tiene configurado un passcode o no tiene un multifactor authentication para ciertos apps. Pues claro, eso pues también pues, puede desencadenar hasta en un robo de identidad. Hay que tener mucho cuidado con los mobile devices porque realmente hay compañías que tienen hasta políticas, ¿verdad? Que son aplicables a estos dispositivos, aunque la persona use lo que es el Bring Your Own Device, ¿verdad? Que la persona viene con su propio dispositivo o su propia laptop o tableta.
perdón, a usar recursos de la empresa tiene que aplicarle, ¿verdad?, unos ciertos elementos y configuraciones al equipo para que pueda ser admitido a la empresa. Y las vulnerabilidades del día cero, que son los Zero Day Vulnerabilities, son estas vulnerabilidades que se descubren antes de que se lance un parche o corrección a esa vulnerabilidad. Eso muchas veces ocurre cuando se lanzan nuevas versiones de software, cuando se lanzan nuevas versiones de sistemas operativos, que los hackers pues básicamente comienzan a hacerle pruebas para identificar debilidades y muchas veces los hackers descubren, ¿no?, esas vulnerabilidades antes de que el vendor se dé cuenta. ¿Ok? Bien. Vamos a ver las vulnerabilidades a nivel de aplicación. A nivel de aplicación, básicamente, la capa de aplicación es como básicamente el puente a la interacción entre el usuario y los datos. Básicamente es un punto común de ataque que usan los hackers, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el buffer overflow. El buffer overflow o la sobrecarga del buffer básicamente involucra un programa que escribe más data que lo que el buffer puede soportar, introduciendo lo que se conoce como una vulnerabilidad. Esto es básicamente, usted tiene un cubo de 2 litros de agua y le intenta echar 3 litros. ¿Qué va a pasar? Que se va a desbordar, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como la sobrecarga del buffer overflow, ¿verdad? Esto es básicamente escribir más datos de lo que el buffer puede soportar. Es como decir, tenemos un bloque de memoria que cabe más que 8 bits y trato de meterle 16. Pues obviamente eso va a causar un overflow. El memory injection, ¿verdad? O inyección en memoria, esto tiene que ver más con memoria RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, ¿verdad? Involucra la inyección de código malicioso en la memoria del sistema. Mientras cuando hablamos de la memoria del sistema no estamos hablando de almacenamiento, estamos hablando de la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, es volátil, que implica eso, que una vez yo apago la máquina, en este caso, pues básicamente borra su contenido. En teoría son que los bits se apagan, ¿ok? Un race condition básicamente es una debilidad que ocurre cuando múltiples procesos o threads, que son hilos, tratan de acceder al sistema de la misma forma. El race condition, esto es básicamente, si usted ha tomado un curso de sistemas operativos y ha tomado el tópico de los procesos e hilos, va a entender que un race condition es básicamente cuando varios procesos o hilos tratan de acceder al sistema de forma simultánea, ¿ok? Y eso pues provoca lo que se conoce como un race condition. Y un update malicioso muchas veces involucra alterar el software o el firmware. Recuerden que el firmware es este software o este código que se escribe en un chip de memoria de solo lectura, lo que se conoce como un read-only memory. El mejor ejemplo del firmware es el BIOS o el UEFI de su máquina. Y muchas veces un update malicioso involucra inyectar código malicioso a través de un update o una actualización que parece legítimo. Mire, hay que tener mucho cuidado de dónde ustedes descargan las actualizaciones. Las actualizaciones siempre se tienen que descargar de las fuentes oficiales. Por ejemplo, si tiene Microsoft Windows, usted sabe que las actualizaciones, usted va aquí al botón de Start, da un clic derecho, vamos a los settings y bajo los settings, una vez usted está aquí, vamos a Windows Update. Y bajo Windows Update, ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Pueden darle al botón azul para que verifique si hay alguna actualización más reciente, aunque ya el sistema operativo me indicó que la última actualización o la última verificación fue a las 9:57 de la mañana, o que entiendo que no debería, ¿verdad?, haber una actualización muy grande. Aunque me está indicando que hay un preview update disponible y me dice que lo descargue o lo instale. Estos tipos de updates muchas veces él los pone en el tintero porque muchas veces estas actualizaciones, instalarlas requiere que yo reinicie el equipo, en este caso que de un restart. Y obviamente si estoy haciendo una conferencia como lo estoy haciendo ahora o estoy haciendo alguna tarea rudimentaria importante, pues no es conveniente. Ahora, una cosa que es bien importante, ustedes pueden, por ejemplo, obtener las actualizaciones a medida que sean disponibles, lo pueden marcar, puede pausar los updates, ¿verdad? En este caso, ahí establece el tiempo por el cual ustedes los pueden pausar. Mi recomendación, no lo haga por mucho tiempo, porque el problema es que si usted pausa los updates, pues quizás no tiene esa interrupción molestosa de que, mira, tenemos que reiniciar el equipo, o el ancho de banda se me consumió porque está bajando un paquete de servicios muy grande. Pues mire, mi recomendación, si usted los va a pausar, páselos por una semana, pero más de una semana no los pause, porque dentro de una semana pueden ocurrir muchas vulnerabilidades y muchas cosas que podemos comprometer el sistema. Update History, bien importante. Ahí podemos ver todo el historial de todas las actualizaciones que se han instalado. No siempre las actualizaciones son exitosas en el sistema operativo. Muchas veces requieren que tengamos que desinstalarla. Hace como un año, recuerdo que hubo una actualización de Windows 11 que básicamente hacía que el sistema consumiera toda la memoria RAM y básicamente lo hacía inoperable. Entonces teníamos que buscar ese update en específico, escogerlo, ¿verdad? Y desinstalarlo.
¿verdad? Aquí podemos ver, aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Miren todas las actualizaciones que se han instalado. Aquí ustedes pueden ver las actualizaciones de los controladores, las definiciones, otros tipos de actualizaciones. Puede aquí presionar Uninstall Updates y ahí ustedes pueden coger las actualizaciones que sí se pueden desinstalar. Hay unas que ya no se pueden desinstalar porque a medida que pasa el tiempo el sistema operativo pues borra esos archivos previos que se quedan. Por lo tanto, bien importante, ¿verdad? Que cada cierto tiempo visite esta parte de Windows Update para verificar si en efecto su sistema está actualizado, porque esto nos permite disminuir lo que se conoce como la superficie de ataque, ¿ok? Bien, entonces seguimos por aquí. En este caso, ¿verdad? A nivel de sistema operativo, ¿verdad? Tenemos vulnerabilidades que son a nivel de sistema operativo, resulta, ¿verdad? En una configuración mal realizada, componentes que no están completamente actualizados o fallos en el diseño. ¿Cuáles son las estrategias de mitigación para tratar de reducir esa superficie de ataque o reducir esas vulnerabilidades? ¿Verdad? Primero, las actualizaciones de forma periódica o regulares y el manejo de los parchos de seguridad. Básicamente el principio del menor privilegio. ¿Qué significa el principio del menor privilegio? Solamente si usted está trabajando en un ambiente corporativo donde tenemos múltiples usuarios usando múltiples sistemas, pues mire, usted va a otorgar los privilegios de acuerdo al rol que tenga ese empleado en la empresa. Nunca se deben otorgar privilegios adicionales o que excedan lo que la persona debería de hacer en su rol como empleado en una empresa. Mientras menos privilegio, mejor. Es mejor que le digan, mira, no tengo privilegio para esta cosa, me lo puedes otorgar porque mi rol lo requiere, sí, que otorgar demasiado de privilegio y que eso se convierta en una amenaza interna en la empresa porque, número uno, puede ser que el empleado por un uso indebido cometa algún error y provoque, ¿verdad?, que se comprometa la seguridad del sistema, o puede ser intencional. Por ejemplo, tenemos un empleado que no está contento con las características del empleo, o tenemos un empleado que sabe que lo van a despedir, pues claro, ya si él tiene todos los privilegios, se puede convertir en una amenaza interna y hay que tener mucho cuidado con eso. También el monitoreo robusto. Gente, tenemos que usar auditoría periódica para verificar que las políticas se están cumpliendo. Hay que hacer auditoría a nivel de sistema, a nivel de infraestructura. Tenemos que asegurar que todo tenga los últimos patches de seguridad. Tenemos que tratar siempre de disminuir la superficie de ataque, ¿ok? No podemos... lo que pasa es que, mira lo que pasa siempre en el área de sistema. Muchas veces las culturas en las empresas es ser reactivos. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a responder cuando ocurre el incidente. Mire, no debería ser así, porque cuando ocurre el incidente, tiempo que el sistema esté abajo es dinero que se está perdiendo en ese momento. Más encima, tenemos que contratar muchas veces personal experto o hacer una subcontratación externa para que nos puedan resolver el problema de hoy para hoy, y esto pues también cuesta dinero. O sea, que en este caso deberíamos tener, ¿verdad? En este caso, una cultura más proactiva para, en este caso, evitar que estas debilidades en los sistemas o vulnerabilidades nos comprometan. Entonces, el login básicamente es los registros de los eventos. Recuerden que en Windows, si usted presiona la tecla de Windows y R, ustedes pueden entrar a este comando, Event, míralo aquí, se llama Event Viewer, ¿ok? Event Viewer. Tienen que aprenderse muchas cosas por comando, porque para efectos de las certificaciones se los pueden preguntar de esa manera. En este caso, el Event Viewer lo que nos permite es básicamente tener un acceso, ¿verdad?, a los registros del sistema operativo o los eventos que ocurren en el sistema operativo. Le damos aquí OK. Y entonces aquí entramos a lo que es el Event Viewer. Es importante que ustedes aprendan a manejar esta visualización de eventos, porque ahí hay eventos, ¿verdad? Por ejemplo, mira, él clasifica, estos son resumen de los eventos administrativos, ¿ves? Por ejemplo, a nivel de error, a nivel de advertencia, informacional, un audit success. El audit success es como, por ejemplo, cada vez que yo ingreso al sistema y logro loguearme, ¿verdad? Logro ingresar los credenciales correctos, pues básicamente eso es como un audit success. Un failure es cuando, por ejemplo, voy a subir mi cuenta de usuario y no logro hacer, ¿verdad?, un login porque no recuerdo mi contraseña, no recuerdo mi passcode. Son intentos fallidos de entrar al sistema. Obviamente, el audit failure puede ser una alarma. Si, por ejemplo, veo 300 o 400 eventos aquí, esto puede ser una alarma. Esto quiere decir que alguien intentó entrar muchas veces al sistema y no pudo. Pero es bueno que ustedes puedan manejar esto, que ustedes puedan coger, mira, vamos a ver el
Audit Failure. Vamos a ver, aquí hubo uno. Vamos a verlo. Y aquí me dice, mira, el 11 de julio del 2026 a las 9:42 de la mañana hubo un problema, ¿verdad?, de login. Obviamente sí fui yo que me equivoqué en el PIN ahorita antes de entrar a la máquina porque lo confundí con el de la laptop y obviamente pues sí, ese fui yo. ¿Ok? Pero también pueden ver a nivel de aplicaciones, a nivel de sistema operativo, a nivel de administrativo. Miren todos los warnings que hay. Miren, los warnings realmente son advertencias, no representan nada malo, siempre y cuando, ¿verdad? Ahí ustedes pueden leer los detalles del error, pueden ver los detalles. Esto, pues más adelante es bueno que ustedes, ¿verdad? Vean esto, cómo manejar el Event Viewer, ¿ok? Esto básicamente registra todos los eventos que ocurren en el sistema operativo, como un repositorio de eventos, ¿ok? Y muchas veces, bueno, se puede usar como herramienta de monitoreo, como herramienta de consulta, ¿ok? Bien. A nivel de web, ¿verdad? Bueno, antes de entrar a nivel de web, otro comandito, les quiero enseñar otro comandito para efectos de sistemas operativos. Ustedes van a entrar aquí a CMD, que es lo que se conoce como el Command Prompt clásico, lo van a subir y una vez lo suben, van a ejecutar este comandito. Este comandito también es bien útil, se llama System Info, porque él es una consulta que me hace el sistema y en este caso yo puedo ver toda la información del sistema. Aparte de que me da detalles de todo el sistema, ¿verdad? El sistema operativo, el nombre del equipo, la versión del sistema operativo, la compañía, todos los detalles de hardware de mi máquina, directorios, memoria RAM, memoria virtual. Los hotfixes, mire, esta parte es importante. Los hotfixes, esto me indica los parches de seguridad que serán instalados en el sistema operativo. Usted quiere saber qué significa, por ejemplo, el KB5008, digo 5087051. KB significa Knowledge Base, base del conocimiento. Usted simplemente copia esto, puede copiar esto, control C, vamos al navegador, vamos a buscar aquí en alguna paginita web, vamos a buscar en Google y escribimos el número de esa actualización y ahí nos dice, mira, el KB 5087051 fue una actualización del mayo 2026 para el .NET Framework 3.5 y 4.81 de Windows 11. Y esto se diseñó para corregir una vulnerabilidad de escalación de privilegios. Grave, escalación de privilegios es una de las vulnerabilidades más grandes. ¿Qué significa escalación de privilegios? Por ejemplo, a lo mejor usted logró acceder al sistema, logró tener acceso como una cuenta estándar o un guest user, pero mediante técnicas de escalación de privilegios, si se descubre que existe esa debilidad o vulnerabilidad, usted puede pasar de ser un guest o un standard user a un administrator con todos los privilegios. Mal, horrible y fatal esa vulnerabilidad. Bien, ok, seguimos por aquí. Entonces, también, ¿verdad? Ya vimos esto, la otra parte de web base. A nivel web pueden ocurrir diferentes vulnerabilidades, muchas veces se refieren a debilidades en el diseño de las aplicaciones web y servicios. Ahí tenemos lo que es el Structured Query Language Injection, lo que es el SQL Injection. Obviamente, para que la persona pueda hacer ataques de SQL Injection, tiene que saber SQL. SQL es un lenguaje orientado a consulta, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje que se usa para consultar bases de datos estructuradas y básicamente si la persona conoce de bases de datos, conoce de SQL, pues puede aprovechar estas vulnerabilidades que existen, que son debilidades que los hackers pueden utilizar para manipular consultas de SQL en aplicaciones web y tener acceso a información sensitiva como cuentas de bancos, bases de datos con números de identificación de empleados, seguros sociales, por ejemplo. Y el cross-site scripting son vulnerabilidades que permiten la inyección de códigos maliciosos en páginas web, obviamente para alterar su funcionalidad, entre otros elementos. ¿Ok? Bien. A nivel de hardware, mi gente, aquí también tenemos que estar pendientes. A veces se ignora mucho que existen, ¿verdad?, vulnerabilidades a nivel de hardware, pero a nivel de hardware sí existen vulnerabilidades que tenemos, ¿verdad?, que tener en consideración. En este caso, las vulnerabilidades a nivel de hardware involucra, ¿verdad?, las debilidades que se pueden explotar en dispositivos físicos y sus componentes. Por ejemplo, yo puedo tener una computadora que tenga un procesador de una generación muy antigua. Por ejemplo, si ustedes saben que el Intel Core i7 o Intel Core Ultra 7 ya van por generaciones. Por ejemplo, el Intel Core i7 yo tengo, por ejemplo, en una de mis máquinas generación 14, pero en otra de las máquinas tengo generación 4. O sea, que estamos hablando que obviamente ese Intel Core i7 de generación 4 es un procesador que fue manufacturado como en el 2012, 2013. Vamos, mi gente, estamos en el 2026. Claro que van a existir vulnerabilidades para ese tipo de hardware que lleva demasiado tiempo en el mercado,
y que probablemente ya no se le provee soporte por parte de la empresa. So que básicamente pueden existir vulnerabilidades a nivel de firmware. Firmware, recuerden que el mejor ejemplo es el BIOS o el UEFI de su máquina. Son debilidades que se pueden encontrar en el software que maneja funciones de hardware. Recuerden que en este caso, ¿verdad? Vamos a buscar aquí rapidito un ejemplo web de lo que es un firmware. Vamos a buscar aquí en Santo Google. Bueno, escribí una cosa que no era. Disculpen. En este caso, vamos a buscar aquí lo que es el BIOS UEFI. Si se va a dar cuenta, esto es un ejemplo de firmware. Por ejemplo, este es el BIOS clásico, que básicamente lo podemos encontrar en máquinas del 2011, 2012, hasta el 2015, por ejemplo. Este tipo de software está escrito en un chip. O sea, esto no está guardado en el disco duro de su máquina, ni en el solid state, ni está en memoria RAM. Memoria RAM, eso es almacenamiento temporal. Eso se borra una vez apaga la máquina. Pero este tipo de herramienta lo que permite es que ustedes puedan primero ver información de su hardware y configurar algunas características de su hardware, como la secuencia de arranque, algunos parámetros de seguridad, cómo se comportan ciertos puertos, entre otros elementos. Esto también existen vulnerabilidades a nivel de firmware, porque a veces este tipo de software casi nunca se actualiza. ¿Okay? Este, por ejemplo, es el UEFI, que es lo que se conoce como el BIOS más moderno. Como pueden ver, es mucho más gráfico, tiene soporte para el mouse, inclusive es un poco más detallado, monitorea temperatura, revoluciones por minuto de los abanicos, es muy, muy detallado. O sea, y obviamente pues, esto puede tener pequeñas diferencias dependiendo del manufacturero de ese software. ¿Ok? Pero en este caso, ese tipo de software está escrito en un chip en su motherboard. Eso no está en el disco duro, no está en el solid state. Para acceder a él, eso es rápido. Usted enciende la máquina, tiene que presionar alguna tecla de función como F2, F10 o la tecla de delete. Eso, mi gente, depende mucho del manufacturero, mi gente. Eso no depende de otra cosa más, ¿ok? Bien, seguimos por aquí, mi gente. Entonces, también tenemos el problema del end of life hardware, ¿verdad? Todo hardware tiene un ciclo de vida, tiene un fin del soporte que le provee el manufacturero, ¿verdad? Muchas veces no recibe, ¿verdad? Actualizaciones esenciales del manufacturero. Por ejemplo, seguramente un Intel Core i7 de cuarta generación, yo estoy seguro que ya probablemente no hay ninguna actualización por parte de Intel, porque estamos hablando de un CPU que fue manufacturado en el 2013. Pero quizás un Intel Core i7 o i5 de décima generación 11 o 12, pues sí, seguramente como siguen siendo vigentes, pues están recibiendo actualizaciones por parte del manufacturero. Y el hardware legacy, ¿verdad? Muchas veces pues, son estos tipos de hardware, cuando hablamos de legacy, es que ya no se le provee soporte por parte del manufacturero. No necesariamente es que sea un hardware obsoleto. Muchas veces estos hardware son muy buenos. Por ejemplo, tenemos procesadores Intel Core i7 de segunda generación, tercera, cuarta generación, que usted puede instalar un sistema operativo reciente con 16 GB de RAM y la máquina corre espectacularmente bien. Pero el problema es que la generación pues, trae unos talones de Aquiles consigo, ¿verdad? Como son las vulnerabilidades a nivel de hardware, ¿ok? So que este es algo que tenemos que estar pendientes. Virtualización, ¿verdad? Es una tecnología que permite la creación de instancias virtuales de hardware físico, ¿verdad? Nos permite crear lo que se conocen como máquinas virtuales, que son instancias de los recursos físicos que tenemos en nuestra máquina, ¿verdad? Utilizando lo que es el CPU de nuestra computadora, lo que es la memoria RAM, lo que es almacenamiento y los demás recursos que provee el sistema. Obviamente también existen vulnerabilidades que pueden provocar que el uso no autorizado de recursos virtuales, ¿ok? Como por ejemplo, el Virtual Machine Escape básicamente ocurre cuando un hacker corrompe la máquina virtual con el fin de acceder a la máquina nativa. O sea, yo puedo tener una máquina virtual corriendo Windows 10, el hacker logra acceso a esa máquina virtual con Windows 10 y logra acceso a mi host machine, que es Windows 11. O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Obviamente, como ustedes saben, si la virtualización está habilitada, ustedes van aquí al Task Manager y bajo el Task Manager, una vez ustedes lo buscan, van a Performance y bajo Performance van a CPU y en CPU vamos a ver el ajuste de virtualización. ¿Qué me dice la virtualización? Que está aquí, está prendida. ¿Ok? La virtualización está prendida. Claro, yo la tengo prendida porque yo sí hago uso de máquinas virtuales. Máxime que estoy dictando cursos de sistemas operativos que requiere, ¿verdad? Que yo haga demostraciones de máquinas virtuales. En este caso, ¿verdad? Pero a nivel empresarial, o si usted no va a hacer uso de máquinas virtuales, mi recomendación es que lo apague. Ojo, esto no se apaga en el sistema operativo. Esto se apaga a nivel de BIOS o UEFI.
Ustedes saben que tienen que entrar al BIOS o al UEFI, buscar un ajuste que se llama Virtualization Technology y marcarlo como Disable. ¿Ok? Esto si usted no va a usar máquinas virtuales, pero seguramente ustedes que están estudiando sistemas, pues sí van a hacer uso de máquinas virtuales y por ende pues es necesario que lo tengan prendido. También la reutilización de recursos involucra, ¿verdad?, compartir recursos físicos a través de múltiples instancias virtuales. Esto pues introduce, ¿verdad?, el riesgo de liqueo de datos entre ambientes virtuales. Claro, el uso de máquinas virtuales, el propósito mayormente son de pruebas y muchas veces ejecutar software que quizás, por ejemplo, yo tengo Windows 11, a lo mejor tengo un software para controlar una máquina en una fábrica que vino diseñado para Windows 7, pues yo pudiese tener una máquina virtual con Windows 7 como una instancia para correr ese tipo de software en particular. Pero recuerden que las máquinas virtuales, pues ya como pudieron ver, pues introducen una ventana, ¿verdad? O una vulnerabilidad o abren puertas, ¿verdad? Para que en este caso, pues los hackers, pues puedan aprovechar, ¿verdad? Esa superficie de ataque. Seguimos, mi gente. A nivel de la nube, ¿verdad? La nube pues ofrece varios servicios en demanda, ¿verdad? On-demand services para extender las capacidades de las computadoras. Una de las ventajas de la nube es que nos permiten acceder a recursos que físicamente quizás nosotros no tenemos en nuestras empresas. En la nube yo puedo solicitar computadoras virtuales, en la nube puedo tener servidores, puedo tener infraestructuras completas. Y básicamente los 4 tipos de cloud son las siguientes. Tenemos software como servicio, tenemos infraestructura como servicio, plataforma como servicio y seguridad como servicio. O sea que, de nuevo, a nivel del cloud tenemos plataformas como por ejemplo Amazon Web Services, que es el AWS. Tenemos por ejemplo lo que es el Microsoft Azure y lo que es el IBM Cloud, que son estas 3 compañías que típicamente proveen estos servicios en la nube. La ventaja de la nube es que todos estos recursos son elásticos, yo los puedo ajustar, ¿verdad?, de acuerdo a mi necesidad como empresa, ¿verdad? O puedo aumentar recursos, puedo disminuir los recursos dependiendo de mis necesidades particulares como empresa. Bien. A nivel del cloud, ¿verdad? Recuerden que los ambientes de la nube pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser híbridos o basados en comunidad. Por ejemplo, si es una nube pública, tanto las aplicaciones como el almacenamiento se ofrecen de forma general al público a través de la tecnología de la Internet. Ejemplos son los servicios gratuitos de correo electrónico y también los servicios escalables, lo que se llama Pay as you go, de servicios de negocio. Por ejemplo, tenemos el Google Drive. Google Drive, a los que tienen cuentas de Google, saben que la cuenta gratuita son 15 gigabytes. Y eso es algo que básicamente está accesible a cualquiera, ¿verdad?, que tenga una cuenta de Google. Ahora, si usted necesita más de 15 gigabytes, ellos tienen unos planes que ustedes pueden pagar mensualmente o anualmente para extender esa capacidad. Por ejemplo, este concepto de la nube es un concepto que no es nuevo, mi gente. Esto es un concepto que lleva muchísimos años en el mercado desde que básicamente surgió la Internet. Porque, por ejemplo, los correos electrónicos, por ejemplo, yo llevo usando correo electrónico desde 1994, 95 con la cuestión del Hotmail, que era de Microsoft. Y en este caso, eso es un servicio que todo lo que tú recibes en el correo, envías, eso no se almacena en tu computadora de forma local, eso se almacena en la nube. Y usted lo único que necesita es un acceso al Internet para acceder a esa nube, que no es otra cosa. La nube, mi gente, eso es un concepto, pero realmente usted está accediendo a una computadora que está en otra localización en cualquier parte del mundo que ustedes conocen, que está guardado todos esos datos. A nivel privado, ¿verdad? Una nube privada, ¿verdad? Está diseñada para una empresa o una estrata en particular y básicamente provee un cierto grado de seguridad a nivel de sistema, a nivel de administración. Esos administradores de sistemas pues, pueden tener cierto control sobre los datos y la infraestructura. Los recursos pueden venir de la misma empresa o de un third party, ¿ok? Híbrido, pues básicamente es una mezcla tanto de las nubes privadas como públicas, ¿verdad? Los híbridos, pues muchas veces usan servidores de la empresa y en la nube. Típicamente lo que son datos confidenciales se mantienen, ¿verdad?, in the house, o sea, se mantienen de forma en las premisas de la empresa. Y a nivel de comunidad, es una mezcla de pública y privada. También múltiples organizaciones pueden compartir alguna parte o alguna porción pública. ¿Ok? Esos son básicamente algunos modelos, ¿verdad? O ambientes. A nivel del cloud, pues también, ¿qué otros elementos de seguridad o preocupaciones podemos tener con respecto a la nube? Mire, aquí muchas empresas, ¿verdad? Han tenido ese concern, esa inquietud muchas veces de moverse a la nube porque tenemos primero la cuestión de la privacidad, la parte de la contabilidad, la parte de la autenticación
y los problemas de recuperación de datos. O sea, ahí esos siempre son concerns que muchas empresas ha provocado que muchas empresas pues, se mantengan resilientes o se mantengan resistentes a este tipo de infraestructura o este tipo de modelo o paradigma. La mitigación, ¿verdad? Para evitar este tipo, ¿verdad? De vulnerabilidades o inquietudes, primero, políticas de acceso que sean bien estrictas, passwords que sean bastante complejos, ¿verdad? Aunque de nuevo, les digo desde ahora, las contraseñas por sí solas ya no se consideran seguras. Hoy día los sistemas que tenemos son muy potentes, son muy capaces y tienen la peculiaridad de corromper contraseñas en menor tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de la complejidad de la contraseña, establecemos cuántos caracteres debe tener la contraseña, la combinación de símbolos o caracteres especiales con números, mayúsculas y minúsculas. Esto, pues de nuevo, hay que tener mucho cuidado, por eso se implementa el MFA, que el MFA significa Multifactor Authentication, y es un tipo de autenticación puede ser de 2 capas o de 3 capas, donde combina algo que tú sabes, que es la contraseña, con algo que quizás que tú tengas, que es un token, o algo que quizás que usted es, como alguna característica biométrica, como una huella dactilar, o el face recognition, o lo que sea. Bien importante la encriptación, lo que es el cifrado, ¿verdad? Hay diferentes algoritmos de cifrado, ¿verdad? El cifrado básicamente lo que busca es proteger lo que es la confidencialidad de ese mensaje y la documentación de elementos almacenados, que esto que se conoce como el manejo de inventario de datos, ¿ok? O esto se cumple bajo lo que es el information management, ¿ok? Otros concerns con respecto a la nube, mi gente, también la parte del social media, ¿verdad? Las redes sociales o la seguridad a nivel de los medios sociales, ¿verdad? Muchas veces los usuarios pueden colocar información que puede comprometer la seguridad y muchas veces no lo hacen de forma intencional, a veces lo hacen por propio desconocimiento. Por eso es bien importante que nosotros adiestremos adecuadamente a nuestra empleomanía. Nuestros empleados muchas veces pensamos, bueno, es que él no va a entender, no importa el rol que desempeñe. Mire, yo llevo muchos años en la industria y cuando yo ofrezco adiestramientos de seguridad de la información o de ciberseguridad, este adiestramiento siempre está dirigido a cualquier persona que haga uso de los sistemas de la empresa. Puede ser el que trabaja en recursos humanos, el que trabaja en control de calidad, el que es el gerente, el que es o el que es el CEO, los que son los empleados de piso, todo el mundo debe de estar aware de estos elementos de ciberseguridad. Muchas veces también un problema es que tenemos que todas estas plataformas de redes sociales son difíciles de llevar un registro de ellas y las aplicaciones, so que muchas veces podemos considerar listas de permitir o de negar acceso. Ahí también podemos aplicar la técnica de minería de texto, lo que es el text mining, para extraer todos estos posts que las personas colocan o comentarios, para en efecto investigar si hay alguna data sensitiva, ¿verdad?, que pueda comprometer la seguridad de la empresa. Lo que son los peer-to-peer networks. Yo vengo de esa época, mi gente. Peer-to-peer, para que sepan, es donde no existe un servidor. O sea, en un peer-to-peer network es como si yo conectara computadora A con computadora B para compartir recursos, compartir archivos, compartir una impresora, compartir acceso al internet, pero la realidad es que no, cada computadora es responsable de su propia seguridad. No hay ningún elemento centralizado que esté monitoreando ambos sistemas, no hay ningún elemento centralizado que esté monitoreando tráfico. Cada máquina es responsable de su seguridad. Por ejemplo, ¿para qué se usan los peer-to-peer networks? Se usa para compartir archivos, para los videojuegos, para compartir medios, pero el problema es que hay un potencial gigantesco para el código malicioso y la infiltración a nivel de sistema. Por ejemplo, si buscamos aquí en la web, para que ustedes tengan una idea de lo que es un peer-to-peer network, P2P network, para que ustedes vean esto. ¿Ves? Básicamente en una red peer-to-peer, básicamente es que todas las computadoras, ¿verdad? Vamos a buscar una imagen que sea lo más bonita posible. Pasa que este tipo de modelo de red es viejito, pero básicamente, ¿ves? Cada máquina se conecta a un dispositivo central, pero ese dispositivo central simplemente puede ser un hub o un switch, pero no hay ningún servidor,
ni hay ningún appliance como un firewall físico que monitoree el tráfico ni nada. Simplemente cada máquina pues, debe ser responsable de su propia seguridad, deben contar con su propio antivirus, su propio firewall. ¿Y para qué se usa este tipo de red? Pues básicamente para compartir recursos, compartir música, compartir videos, para gaming. Por ejemplo, el mejor ejemplo del peer-to-peer network era cuando yo estaba en la escuela, no, en la universidad, que hacíamos estos LAN party, que estos LAN party básicamente eran bien famosos, porque mira, así mismo eran en mi época. ¿eh? Cogíamos varias mesas, cogíamos varias máquinas, perdón, todas máquinas eran diferentes, o sea, no eran máquinas exactamente iguales, obviamente, y las conectábamos todas en una red usando un dispositivo central como un switch o un hub, y lo usábamos, por ejemplo, el LAN party era para estos juegos, para hacer juegos en línea. Lo que hoy día es un online gaming, los juegos en línea antes tenían que ser así, porque el internet no nos permitía, por el ancho de banda que existía, que era muy limitado, pues no podíamos hacer tantos juegos en línea, pues cuando queríamos jugar todos en conjunto, pues llevábamos las máquinas, las conectábamos todos a un dispositivo central, un switch, y ahí quedamos. ¿Ves? Mira, esto es un poquito más reciente, lo que es un LAN party más reciente, ¿ves? Y miren, mira, esto era lo que era un LAN play, ¿ves? Básicamente teníamos varias maquinitas y todas a través de un cable, ¿verdad? El cable de parterizado de Ethernet se conectaban a un router o en este caso no un router, sino a un switch o a un hub para que cada una de estas máquinas se pudiesen comunicar unas con otras y pues participar, ¿verdad? De lo que era un LAN party. Esto era bien famoso en los 2000. Yo recuerdo que yo en la universidad participé mucho de los LAN party y se pasaba espectacularmente bien en esos tiempos. Bueno, el dark web, mi gente, básicamente, esto pues, básicamente es una red peer-to-peer también, pero se utiliza para facilitar, ¿verdad?, lo que son actividades ilegales. El problema es que los empleados pueden conectar recursos en la nube, o que en este caso la auditoría es bien importante para evitar que estos empleados hagan usos de los recursos de la empresa para acceder a este dark web. Y muchas veces el problema que si nosotros nos sentamos a monitorear directamente el dark web, podemos introducir ciertos riesgos inherentes a nuestra empresa. Por lo tanto, el monitoreo debe de ser subcontratado por una empresa externa que se dedique a este tipo de actividades. Recuerden que en el dark web básicamente es como una red, ¿verdad?, oculta donde pueden venderle drogas, armas, artefactos ilegales, hay tráfico humano, pornografía, pueden encontrar muchísimas cosas que normalmente pues, no son legales en lo que es el Internet real. ¿Ok? Para acceder a la dark web pues, requieren un navegador distinto, en este caso usan el navegador Tor, que es un navegador distinto, los websites terminan en .onion. De nuevo, yo les pudiese explicar esto en otra clase con calma, pero obviamente no es legal que lo hagan, no se expongan, ¿verdad?, a acceder a la dark web, simplemente busquen en la web, pueden ver videos de cómo se hace, pueden ver documentales de lo que pueden encontrar en la dark web, pero la realidad es que no recomiendo, ¿verdad?, bajo ningún pretexto que usted se ponga a experimentar en ese tipo de lugar, porque el problema también es que usted se expone, ¿verdad? Y recuerden que si usted está usando un proveedor de internet como Claro, Liberty, T-Mobile, AT&T, todos esos proveedores monitorean lo que está ocurriendo. Si se detecta que usted está accediendo a la dark web, eso es una alarma para ellos. So que en este caso, pues tenga, ¿verdad? Tenga siempre su cautela, tenga sus precauciones, ¿verdad? No se exponga y no lo haga. ¿Okay? Cadena de suministro, también podemos tener problemas con la cadena de suministro, ¿verdad? Tenemos vulnerabilidades a nivel del proveedor de la empresa, ¿verdad? Que provee el servicio, ¿verdad? Un proveedor de servicio puede corromper o en este caso aprovechar una debilidad que puede impactar la seguridad de la empresa. So, hay que tener mucho cuidado con eso. También podemos tener vulnerabilidades a través del proveedor de hardware, porque también, de nuevo, puede ser que nos provean componentes que estén falsificados o sean clonados o que estén comprometidos o que estén alterados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también tenemos vulnerabilidades a nivel de software, so que hay que tener mucho cuidado. Pueden ser debilidades en productos o servicios y las vulnerabilidades pueden variar como, por ejemplo, errores de codificación o inserciones maliciosas. Criptográficas, a nivel criptográficas o vulnerabilidades criptográficas son debilidades en lo que es el cifrado y el descifrado.
Esto puede involucrar algoritmos que no sean muy eficientes o que no estén actualizados, llaves que sean muy débiles o implementaciones fallidas, ¿verdad? Bien importante, es como ahora mismo en el Wi-Fi. Cuando usted se conecta en el Wi-Fi, ¿verdad? Lo que es un hotspot o a un access point, pues tiene que asegurarse que usted esté conectando a un hotspot o a un access point que tenga un cifrado reciente, como por ejemplo WPA2 Enterprise o WPA3 Enterprise, para asegurarse que los datos que viajan también a través de ese network pues, estén protegidos. Claro, de nuevo, siempre hay vulnerabilidades, gente. Pasa que todas estas tecnologías de cifrado lo que hacen es que disminuyen la superficie, ¿ok? De ataque. Mitigación, siempre seleccione los estándares apropiados de criptografía y actualícelos de forma regular, ¿ok? Mi configuración básicamente nos referimos cuando tenemos una mala configuración en el sistema, puede ser la configuración no adecuada de software, la configuración no adecuada de hardware o una configuración no adecuada de la red. Esto pues, puede provocar un acceso no autorizado o la exposición de información sensitiva. Y recuerde que uno de los activos más importantes de la empresa es la información. Por eso existe lo que es el Information Management, Data Governance o gobernanza de datos. ¿Cuáles son las estrategias de mitigación? Pues obviamente, número uno, las auditorías regulares a los sistemas. Bien importante, la auditoría se usa para velar por el fiel cumplimiento de las políticas, que el software esté bien configurado, que el hardware esté configurado, que la red esté bien configurada, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a disminuir lo que es la superficie de ataque. Siempre utilizar estándares de documentación bien actualizados, ¿verdad? Y utilizar herramientas de manejo de configuraciones automáticas también nos puede ayudar, ¿verdad? Pero bien importante, tenemos que ser proactivos en esto. La cultura de la seguridad de la información, no podemos ser reactivos. Ser reactivo nos cuesta mucho más, se los digo desde ahora. Para que sepan, uno de los ataques más comunes es el ransomware. No existe mejor técnica que usted protegerse de un ransomware, que usted tenga un backup y que ese backup funcione y que esté actualizado, mi gente. Tiene que asegurarse que ese backup esté actualizado y que funcione. Más que todo, mi gente, no es que usted haga un backup solamente, porque el error que cometemos mucho es que hacemos un backup y nunca lo ponemos a prueba. Ese es el error número uno. Usted tiene que hacer un backup y tiene que probarlo, ¿ok? Usted hace un backup, tiene que probarlo, asegurarse que funcione, ¿está bien? Mobile devices, dispositivos móviles, tenemos el side loading, ¿verdad? Que es el proceso de instalación de aplicaciones de fuentes que están fuera de la tienda oficial o de la fuente oficial de donde ustedes las pueden descargar. Como por ejemplo, usted tiene un Android, sabemos que tenemos el Play Store, que es donde ustedes pueden descargar las aplicaciones, pues en vez de descargarlas del Play Store, las descarga de otro lugar externo, porque quizás la aplicación le sale gratis o está desbloqueada para tener vidas infinitas o recursos infinitos o funcionalidades extra. Gente, eso también es un riesgo muy grande que ustedes están asumiendo. Recuerden que una aplicación que no está revisada por el Play Store o por los fuentes oficiales, pues puede ser, ¿verdad?, que tenga inyectada algún tipo de código malicioso que pueda, por ejemplo, capturar hasta las teclas que ustedes presionan en el teléfono. Mitigación e implemente políticas a nivel de dispositivos móviles y bien importante, la educación a los usuarios. Gente, no hay mejor forma de evitar ciertos incidentes de ciberseguridad que mediante el desarrollo. Usted tiene que educar a los usuarios. La educación a los usuarios es primordial, porque los usuarios muchas veces se pueden convertir en amenazas internas y muchas veces por uso indebido, por desconocimiento. So que en este caso tenemos que tomarnos la tarea de educar a nuestro personal para que ciertos elementos o ciertos riesgos de ciberseguridad se puedan atender. El jailbreaking es una técnica que se refiere, ¿verdad?, a remover ciertas restricciones impuestas por el manufacturero del dispositivo o por la compañía, ¿verdad?, que provee el servicio de telefonía. En este caso, pues, el jailbreaking era bien famoso, por ejemplo, en los iPhones, para, por ejemplo, tener acceso a aplicaciones que tenían algún costo de forma gratuita. Por ejemplo, muchas personas hacían el jailbreak para bajar juegos, bajar aplicaciones que obviamente a través del App Store tenían un costo.
¿verdad? ¿Cuáles son algunas mitigaciones que nosotros podemos aplicar? Pues número uno, políticas a nivel de dispositivos para que estas personas no puedan descargar o no puedan hacer el jailbreaking, educación al usuario. En este caso, hay que educar a los usuarios para que sepan los riesgos que se exponen al aplicar el jailbreaking en sus dispositivos. Recuerden que muchas veces las empresas, una vez detectan que el iPhone, por ejemplo, tiene un jailbreak, le invalidan la garantía. Y muchas veces, pues el dispositivo queda completamente vulnerable. Muchas veces la función se altera, no funciona exactamente igual, se frisa, se tranca, puede ser víctima de malware. Usted no sabe si lo que descargó por el jailbreak realmente es una aplicación que está revisada. Puede ser una aplicación que le hayan inyectado malware y por lo tanto, pues puede ser susceptible a que su sistema sea comprometido. Y también el jailbreaking detection, ¿verdad? Que en este caso, pues se puede escanear el dispositivo para en efecto determinar si se le instaló el jailbreak o no. Bien. Y por último, lo que son las vulnerabilidades a nivel de día cero. El Zero Day Vulnerability básicamente es una falla que se divulga antes de que un parche se pueda lanzar. Por ejemplo, es una vulnerabilidad o una falla que se descubre en un sistema operativo, en una aplicación, antes de que un parche de seguridad lo corrija, ¿verdad? O se lance para corregir esa debilidad. Básicamente, el Zero Day Protection es un término colectivo para las diferentes técnicas de prevención que podemos aplicar, como por ejemplo, usar un nuevo sistema operativo con protecciones que vengan por defecto, usar múltiples capas de firewalls, ¿verdad? Recuerden que el firewall viene a nivel de software, pero también viene a nivel de hardware, como un appliance, ¿verdad? Usar listas de aplicaciones que están previamente aprobadas y, bien importante, las actualizaciones, instalar los parches de seguridad o actualizaciones de forma periódica o regular. Por eso les dije ahorita, pausar las actualizaciones pues, siempre no es la mejor decisión que ustedes pueden tomar, pero los sistemas operativos muchas veces se actualizan a diario, igual que los antivirus, mi gente. De vez en cuando vaya aquí a Start, de un right click, vaya a los settings, vaya a Privacy and Security y bajo Windows Security asegúrese de ver la opción de Virus and Threat Protection y el Firewall. Siempre vean por lo menos estos dos. El Virus and Threat Protection, vamos a ver cómo está el estatus del Virus and Threat Protection. Me dicen que no hay amenazas actuales. El último escaneo fue hoy, fue el 9 de julio a las 4:41 de la tarde. No encontró ninguna amenaza, o que hasta ahora estamos bien. Y bien importante, las updates. Me dice Virus and Threat Protection Updates. Bien importante que esté actualizado. Por ejemplo, este antivirus fue actualizado hoy, 11 de julio, a las 9:52 de la mañana. O sea que hasta ahora estamos set con respecto al antivirus. Ransomware, mi gente, para efectos del Ransomware Protection, lo único que usted debe tener configurado es el OneDrive para efectos de que el sistema operativo tenga la opción de hacer backup. Gente, no hay herramienta infalible para detectar ransomware. Ransomware ocurrió, le secuestran el sistema, le restringen el acceso a sus archivos y carpetas, se la cifran y exigen una suma de dinero en formato digital para poder volver a tener acceso. Hay que tener mucho cuidado con el ransomware, ¿verdad? Por ese sentido. Lo más importante, mi gente, tengan un backup y asegúrense que el backup funcione, mi gente. Entonces, lo otro, mi gente, el firewall, aseguran de que el firewall bajo ningún concepto debería estar apagado, ¿ok? El firewall siempre debe estar prendido a nivel de dominio, a nivel de red privada y a nivel de redes públicas. Siempre deben estar prendidos los firewalls. Usted no me apaga el firewall bajo ningún concepto, porque el firewall lo que se usa es para filtrar tráfico. El tráfico entrante, tráfico saliente, ¿ok? Inbound y outbound, ¿ok? Bien. Lo otro, mi gente, ya terminamos con la literatura, ¿verdad? Tienen una revisión de los términos más importantes. Mi recomendación, vean esta conferencia nuevamente, repasen los conceptos que se discutieron hoy. Y antes de terminar, vamos a repasar la asignación que tenemos pendiente. Para efectos de esta semana, déjame cerrar aquí, déjame buscar la pestaña de la clase. El módulo 2, ¿verdad? Tiene una tarea 2.1. Les recuerdo que la tarea 2.1 sufrió un cambio. Recuerden que la tarea 2.1 originalmente era acceder a unos recursos de CompTIA, pero lamentablemente esos recursos no están. Por lo tanto, pues yo hice unos cambios a la tarea, la convertí en una tarea escrita, para que en este caso, pues básicamente la idea, ahí tienen las instrucciones de la asignación, tienen los objetivos que se pretenden completar con la asignación y tiene primero unas partes de fundamentos teóricos. ¿Por qué siempre es importante los fundamentos teóricos? Porque usted tiene que estar claro en los conceptos, usted tiene que estar claro tiene que saber lo que es una amenaza,
lo que es una vulnerabilidad, lo que es un exploit, lo que es un riesgo, porque a veces los exámenes me he dado cuenta que los estudiantes confunden estos conceptos. Si usted confunde estos conceptos, pues, se le va a hacer bien difícil retar la certificación de Security Plus. La pregunta 2, la diferencia entre lo que es malware, phishing, ingeniería social, ataques de contraseña, amenazas internas. Bien importante que ustedes sepan definir lo que es el malware, cómo se clasifica el malware, qué es el phishing, cómo se clasifica el phishing, qué es ingeniería social, qué tipos de herramientas podemos utilizar para cometer ataques de ingeniería social, entre otros elementos. Bien importante, mi gente, por cada concepto o por cada término, por lo menos 2 oraciones. Y por favor, busquen la información de fuentes confiables. No quiero copy and paste de inteligencia artificial. La plataforma lo está detectando. ¿Okay? Pregunta 3. Que explique la función de los siguientes tipos de control, lo que es control preventivo, detectivo y correctivo, y incluir un ejemplo de cada cual. La parte 2 es un análisis de escenario de ciberseguridad. Tienen un siguiente escenario, lo van a leer con calma este escenario y me van a completar los siguientes hallazgos. Van a completar 8 hallazgos. Por ejemplo, tienen estos atributos por cada hallazgo. El hallazgo que usted identificó, cuál es la amenaza relacionada, qué vulnerabilidad puede estar inherente de eso, posible consecuencia y qué estrategia de mitigación ustedes pueden aplicar para que en este caso, ¿verdad?, pues puedan corregir esa falla. ¿Ok? Contestar estas preguntas y finalmente una parte práctica en Windows que básicamente tienen que verificar las actualizaciones del sistema operativo. Entran a Windows Update, contestan estas preguntas. Ahí tenemos verificar el estado de Microsoft Defender y básicamente identificar las conexiones activas, completar esta tabla y un plan básico de mitigación que deben de completar. Hay una tarea un poquito larga, pero de nuevo es una tarea muy importante para que ustedes estén claros de qué cosas tenemos que tomar en consideración para trabajar el tema de las vulnerabilidades, cómo podemos mitigarlas o reducir la superficie de ataque. ¿Okay? Bueno, mi gente, hasta aquí hemos llegado. Recuerden, esta tarea vence el 12 de julio, vence mañana. No les voy a aplicar penalidad si la entregan tarde, porque obviamente el cambio se hizo ayer debido a que varios estudiantes me comunicaron que no tenían acceso a los recursos de CompTIA. Cualquier duda, pregunta o comentario, me deja saber. Bendiciones y que tengan un excelente fin de semana.